propósito de los desafíos que mantiene el sector de la educación en República Dominicana, nos acompaña Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenas tardes, ¿cómo está usted, Juan? Saludos, es un placer estar acá con ustedes. Gracias por recibirme. Bueno, Juan, brevemente, porque tenemos aquí, la tarde está un poquito complicada la agenda. El presidente Luis Abinader tomó la decisión de nombrar al frente del Ministerio de Educación a el doctor Luis Manuel Lecans, que viene precedido a hacer una labor que ha sido calificada como exitosa en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué le parece a usted esta designación y si ha tenido contacto con el ministro? Sí, yo tuve una reunión de casi 3 horas con el ministro Luis Miguel de Camps. Ellos me invitaron. ¿Como observatorio o como ADP? No, el observatorio es de la ADP. Okay. El Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, en honor a uno de los fundadores y presidentes pasados, que hoy en día también es el director del Infotep, lleva el nombre del profesor Rafael Santos. Y tanto Rafael Santos como yo, una reunión muy afable, discutíamos con el ministro cuáles son los factores prioritarios que deben en este momento resolverse en la educación pública dominicana, que son muchos. Aunque el ministro Luis Miguel de Camps no es un educador, usted podría decir, bueno, ¿qué hace como ministro si no es educador? Nosotros entendemos que él podría hacer un excelente trabajo si él cuenta con un equipo adecuado. El problema hoy en día en el Ministerio de Educación es que tenemos un ministro nuevo con un gabinete viejo. El gabinete del ministro Ángel Hernández, que fue el que llevó a la educación pública a la peor crisis educativa que hemos tenido en este siglo. Yo creo que el presidente debe apostar a Luis Miguel de Camps, pero a la vez debe apostar a que llegue un equipo de verdaderos expertos al Ministerio de Educación en educación escolar, que es lo que no tenemos. Yo creo que la gestión pública debe ejercerse en base a los resultados y a los méritos. Profesor, tenemos una realidad. Al día de ayer, cuando cerrábamos el programa, tuvimos que comunicar la noticia lamentable de que una escuela en Barahona había colapsado el pañete del techo. O sea, las personas, en un área en general, fue un área de oficina. Las personas se alarmaron, los estudiantes se alarmaron y salieron todos corriendo. Lamentablemente, el Listín Diario ha llevado la voz cantante con relación al tema del deterioro que tienen las infraestructuras. Pero además, yo le sumo a esto la deficiencia que hay en materia de aulas para los estudiantes. Ya el año escolar concluye. Yo quiero saber su evaluación sobre los centros educativos que están de pie y quiero saber también si usted tiene alguna información sobre la ausencia de aulas en la República Dominicana y cuáles serían las expectativas para el año escolar que iniciaría a partir de agosto. Precisamente ahora yo vengo de dar una conferencia a los delegados del Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que son los que están elaborando lo que se llama el informe de finalización del año escolar 2024-2025, que es un informe idéntico a este, que es del año pasado, donde te habla de las condiciones en que terminó el año escolar y en su capítulo número 5 te habla sobre las pésimas condiciones en que opera la infraestructura escolar dominicana, la falta de equipamiento, mantenimiento, remoción de los planteles escolares. Y nosotros hace 8 meses fuimos al Listín Diario, presentamos este estudio precisamente y les demostrábamos en qué condiciones operan las escuelas públicas dominicanas. Yo siempre he dicho que aquí no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y he trabajado en muchos países del mundo evaluando y acreditando centros educativos. Y en este país, lo que llaman escuelas no cumplen con los estándares internacionales para llamarse tal cosa, por algo sencillo. El año pasado, de las 7.600 escuelas públicas que tenemos, la rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Educación no reporta haber dado mantenimiento a más de 1.100 escuelas. Esto en un país tropical, con el clima que tenemos nosotros y con este diagnóstico que te dice que las escuelas tienen las paredes agrietadas, los techos agrietados con filtraciones, que tú tienes muy poco mantenimiento, porque hay una parte operativa del Ministerio de Educación. ¿Qué periodo abarca ese informe? Ese informe viene del año escolar 2023-2024, pero este informe es el anterior y así lo tenemos desde el año 2019. Nosotros venimos desde 2019 denunciando las pésimas condiciones infraestructurales en que opera el sistema educativo dominicano, que lo que hacen es poner día a día en riesgo la vida de los niños. Ausencia de aulas, profesor. Bueno, en este momento nosotros tenemos un déficit de más de 6.500 aulas. Y aunque en esta semana
ha salido en la prensa que el ministerio intenta elevar la cobertura, por lo menos en el nivel inicial de un 54, 55% a un 72%. Esto es prácticamente imposible porque esto implicaría construir 1.970 aulas en 3 meses. Tengan en cuenta que el año escolar comienza en 3 meses. Aquí hacen falta hoy más de 6.500 aulas, lo cual deja de las escuelas, fuera de las escuelas públicas a más de 400.000 niños de la República Dominicana. Cuando usted revisa la Oficina Nacional de Estadísticas, cuál es la población entre 1 y 5 años en este país, supera los más de 1 millón de estudiantes. Y en las escuelas públicas hoy no hay 280.000 niños en ese rango de edad. Usted está hablando de cientos de miles de niños que no tienen un espacio en la escuela pública y que no pueden pagar la escuela privada. Profesor, yo tengo la percepción de que la Asociación Dominicana de Profesores es el gremio más poderoso de la República Dominicana, inclusive comparándolo con los colegios que reciben cuotas importantes de recursos del Estado, aportados naturalmente por los contribuyentes. Siendo así, si usted no me desmiente, yo me pregunto, ¿y cuál es el rol de la ADP fuera de representar los intereses de los maestros, o por lo menos de los profesores? ¿Cuál es el rol? Se lo digo porque yo he sido gremialista, fui secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y logré ponerme de acuerdo con todas las empresas periodísticas para aprobar la colegiación periodística. Y fui presidente de Adonpretur, hice acuerdo con el Ministerio de Turismo, con la asociación, con Azonadores, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, con universidades que están muy vinculadas al proceso turístico, en fin. Y yo digo, y nosotros éramos una cosita así, una pulguita en el escenario nacional, pero usando la representación que teníamos, no el poder que yo pudiera tener como dirigente, nosotros conseguimos muchos acuerdos. Y yo entiendo que la ADP es un interlocutor esencial en lo que tiene que ver con la educación dominicana. ¿Qué rol están jugando ustedes? Porque ustedes ven el proceso pasar y no intervienen para ser un factor decisivo. No es así. Déjame orientarte. Así como tú firmaste muchos acuerdos en tu rol, la ADP ha firmado con la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, ante el Defensor del Pueblo, 3 acuerdos para sacar a la educación pública del estancamiento. ¿Qué hace la ADP? La ADP hace esto: investigación científica, no opinionismo. Si usted va a hablar de educación, usted tiene que tener investigación. No acompañamiento. La ADP hace acompañamiento día a día porque la ADP tiene en cada escuela pública una base sindical que reporta. La ADP es la institución que más propuestas ha llevado al Estado Dominicano para mejorar la educación pública en los últimos 5 años. Usted toma solo este estudio, vamos a hacerlo así empíricamente. ¿Qué dice la ADP? Oiga, primera recomendación, dice, recomendaciones y solicitudes al gobierno dominicano. Número 1, debe declararse de carácter prioritario la construcción de los miles de aulas que generan el déficit de cupo que enfrentan las escuelas públicas y que dejan a cientos de miles de estudiantes fuera. Nosotros recomendamos que el Ministerio de Educación realice un plan prioritario de construcciones escolares tangible y transparente. Número 2, solicitamos a las autoridades que procedan con mayor eficiencia al nombramiento del personal de mantenimiento y personal docente y administrativo. Pero esas son demandas, profesor. Esas son demandas. Pero esas demandas son Hay proceso en que probablemente, si se comparte el esfuerzo de la ADP como gremio del sector magisterial y el esfuerzo de las autoridades, inclusive de las organizaciones de interés social que convergen también en el tema de la educación, probablemente esas ideas plasmadas por ustedes y probablemente aceptadas por las instancias del Estado podrían avanzar mucho más efectivamente. El fin de estas son sugerencias para que el Estado mejore la eficiencia. No, acompañen, participen. No, la ADP hace eso día a día. Reclamen desde adentro. Eso es lo que nosotros hacemos desde adentro, pero más porque ese es el día a día de un gremio de docentes. No es ese el tema. El tema es cómo tú mejoras la educación pública. La ADP aquí lo que hace es proponer soluciones a las problemáticas. Tú quieres mejorar el aprendizaje de lenguaje y matemáticas. ¿Qué tú necesitas? Tú necesitas mejor alimentación escolar, porque la nutrición es vital para el aprendizaje. Tú necesitas docentes más capacitados. Pero para tú capacitar a los docentes, el Estado le debe hace 7 años a la clase docente una evaluación de desempeño docente.
Aquí necesitamos mejores maestros, señores, pero ¿cómo vamos a tener mejores maestros si ni siquiera son capaces de evaluarlos? La ADP te dice que en un espacio, dice el Manual de Construcciones Escolares de la República Dominicana, que un aula debe tener 54 metros cuadrados. Pero te cogen una aula de esa, te la dividen en dos y te meten 30 en cada espacio. Es imposible que un ser humano aprenda en esas condiciones. Como Cuando los te mejores dice- tiempos de la UAS, por ejemplo. Bueno, entonces, y eso que tú estás hablando de algo andragógico. En términos pedagógicos, que es algo muy distinto, hay una dicotomía entre la andragogía y la pedagogía que la gente aquí no ha entendido. Y su razonamiento, en términos educativos, a veces es más el de un adulto. Los niños no aprenden así. Don Entonces, Juan. la escuela pública, la ADP, para aclararte algo, la ADP lo que más ha hecho acá en los últimos 5 años ha sido investigación científica y propuestas y peor, como usted dijo, así mismo como usted dijo, acuerdos firmados en la presidencia de la República. Usted se pregunta, del último acuerdo ADP-MINER para sacar a la educación del estancamiento, ¿qué ha cumplido el gobierno dominicano? Ni uno solo. De los- ¿Cómo oye, cuál? ni uno ¿Cómo solo de los cuál? artículos. Perdón. Algo tan sencillo. Vamos a seguir aquí. Nosotros necesitamos mejores profesores. Eso es una propuesta de la ADP. Ahora, para tú tener mejores profesores, tú tienes que capacitarlos. Para tú capacitarlos, tú tienes que tener un diagnóstico de necesidades formativas. ¿De dónde se saca eso? De una evaluación del docente. Tú no sabes cómo mejorar al docente si no lo evalúas. Y aquí nosotros tuvimos que someter a la justicia, al Ministerio de Educación, en la gestión de Ángel Hernández, para cancelarle un contrato de casi 600 millones de pesos ilegal, porque lo que querían hacer con la evaluación era un negocio con una empresa privada. Bien hecho. Adelante, Entonces, Jesulín. eso es Bien lo que hace hecho. la ADP. Bien hecho. Don Juan Valdés, bienvenido. Hay una otra institución en el país que hace un trabajo paralelo a esta institución que tiene demanda, críticas, como es la ADP, y es la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Y hace unos días, EDUCA reflejó un estudio que decía que el 17% de los estudiantes de tercer grado no domina las competencias de lectura comprensiva, esa es una. Y la otra es que, y en el documento elaborado, dice el señor Darwin Caraballo, que menos del 1% de los alumnos de sexto grado tiene dominio de las operaciones matemáticas básicas, mientras que solo el 8% de los jóvenes de 15 años supera el nivel mínimo en matemáticas según los resultados de las pruebas PISA. ¿Qué opinión tiene usted de esto y sobre EDUCA? Bueno, el tema de las deficiencias del sistema educativo dominicano no es nada nuevo. Realmente nuestros estudiantes en ciencias, matemáticas, comprensión lectora y en destrezas blandas están en los últimos lugares del mundo. El tema aquí no es ese, el tema es el por qué. EDUCA, por ejemplo, que no es una institución especialista en educación en nada. No. EDUCA es un grupo de empresarios ¿Cómo? que dicen estar preocupados por la educación, pero ninguno es especialista en Y eso- educación. Eso es válido. Eso está bien, pero no es, para estar claros, para usted Atención. hablar del tema educativo, primero, usted tiene que jugar un rol. El rol de EDUCA no es el de educar, ni es el de luchar en sí por las Claro. necesidades de la educación dominicana. Ahora, EDUCA tiene un serio conflicto de intereses, porque EDUCA es miembro del Consejo Nacional de Educación, que es la instancia que regula la educación dominicana, pero a la vez es contratista del ¿Cómo Ministerio así? de Educación. Y eso es ilegal. Y eso es un serio conflicto de Contratista. intereses. Los empresarios de este país, representados por EDUCA, no necesitan estar vendiéndole servicios al Ministerio de Educación si lo que quieren es mejorar la educación. Entonces, por ejemplo, ¿Cuáles servicios le venden al por Estado ejemplo, el dominicano? proyecto de excelencia académica que trataba de mejorar temas como ese, lo realizó EDUCA por un contrato de más de 36 millones de pesos en un año No, no y los lícito, resultados fueron pésimos. ¿Cómo? Sí, yo tengo la evaluación y la hice pública en este país. Yo cuestiono a EDUCA porque usted no puede ser juez y parte. Si usted, como empresariado dominicano, es miembro del órgano que regula la educación dominicana, como lo es el Consejo Nacional de Educación, usted no puede ser contratista de ese mismo ministerio porque eso es un conflicto. Corrupción. Eso lamentablemente es un conflicto. Ahora bien, eso que dice EDUCA es cierto en el sentido de que la calidad educativa en este país está en el suelo. El problema es el por qué. Cuando usted se lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que te habla de 13 factores ligados a la calidad, tú no encuentras uno en el cual el Ministerio de Educación haya hecho su trabajo en los últimos 25 años, por ponerte este siglo. O sea, el Ministerio de Educación, cuando llegó este gobierno en 2020, ya tenía todo un diagnóstico de las necesidades. Yo fui el editor del proyecto de educación de este gobierno, porque este es mi gobierno. ¿Cómo? Y yo fui, ¿Cómo y que yo su tengo, gobierno? sí, así mismo. Y nosotros aquí planificamos corregir todas las falencias históricas de la educación y lamentablemente no se ha corregido una sola. Entonces, la educación es una ciencia.
La educación no puede ni estar influenciada por sesgos de intereses, ni tampoco por sesgos de temas mediáticos, empresariales, ni políticos. Aquí tenemos una realidad. Aquí no hay escuelas auténticamente. Aquí hay centros donde tú metes 40, 50 muchachos en un salón de clases sin buena iluminación, sin buena ventilación, sin buen mobiliario, sin buenos libros de texto. Aquí yo creo que para poder salvar la educación dominicana, lo primero que hay que hacer realmente es un enfoque honesto y objetivo. Nuestra educación pública está en su peor momento de la historia. Cuando usted parte de esa premisa, usted dice, ponte 3 cosas sencillas, el docente. Y eso no es exagerado, profesor. No, porque es que por eso es que la educación no es una ciencia. Exagerado, realmente. No, pero, mira por qué. Tú evalúas, por ejemplo, tenemos mejores aprendizajes. ¿Cuáles son las estadísticas que tú diste ahí? Tú acabas de decir, 1 y 8. no tenemos mejores aprendizajes. 1. Número 2. PISA hizo un reconocimiento a la educación dominicana, PISA en su último informe. PISA no es una... En su última evaluación. Dar PISA en este país no tiene sentido. Pero eso te dice a ti por lo perdidas que están nuestras autoridades educativas, que ni siquiera saben qué es la prueba PISA. La prueba PISA no es una... Escúchame, permítame algo. Yo trabajé 23 años con la empresa que hace la prueba PISA en Pearson Education en Inglaterra. Aquí, lamentablemente, vamos a estar claros. La prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La prueba PISA te mide las destrezas en 3 asignaturas. Ciencias, matemáticas y comprensión lectora. A un niño de 15 años. No tiene ningún sentido usted hacer una evaluación de calidad educativa que no evalúa el contenido curricular ni los objetivos de aprendizaje de la educación dominicana. PISA no evalúa eso. Número 1, usted no puede determinar la calidad de una educación de un país en base a un niño de 15 años. Número 3, estamos en la era digital. Estamos en una educación basada en competencias, no en 3 materias. 3 materias que son de la era industrial, no de la era digital, no de la era del conocimiento. ¿Cuáles son las competencias del siglo XXI? ¿Son ciencias, matemáticas y comprensión lectora? No. Y además, aquí abusan, porque PISA nunca lo ha declarado. PISA nunca ha dicho que ellos son una evaluación de calidad educativa de los países. Pero doctor, una consulta, porque quedé un poquito como Anthony Ríos y posteriormente Fernando Villalona confundido cuando hablábamos de la responsabilidad en torno a el desempeño de los maestros. Usted hablaba de que lo estaban exigiendo al Ministerio de Educación, al Estado Dominicano, inclusive habló de una acción judicial que tuvo que ser incoada en ese sentido. Sin embargo, recientemente, y acá en el programa fuimos testigos y estuvimos comentando y viendo con la gente que la ADP exigía que a profesores que daban por debajo en la evaluación de desempeño de las calificaciones necesarias para obtener el bono en este sentido, el Ministerio de Educación estaba renuente en ese momento a otorgárselos. Entonces, no entiendo, me confunde de quién es la responsabilidad de que el docente esté en la evaluación al nivel, porque la ADP exige que el docente esté preparado, pero al mismo tiempo exige que el bono sea otorgado a quienes están por debajo de esas calificaciones. Hay una diferencia entre la ciencia y la mitología. ¿Cómo así? Sí, o sea, eso que tú acabas de decir fue uno de los mitos de un mitómano que dirigía el Ministerio de Educación que se llamaba Ángel Hernández. Una persona que tenía una compulsión patológica a mentir y declarar cosas totalmente fuera de la verdad. Pero, profesor, a Ángel Hernández se le ocurrió decir un día que la ADP estaba exigiendo que se diera un incentivo a docentes que estaban por debajo del rango establecido en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y cuando usted entra a los estándares, eso no es así. Lo que pasa es que aquí gran parte del fracaso de la educación es que hemos tenido gente en la función pública, primero incompetente y segundo irresponsable. En el caso de Ángel Hernández fue quizás el epítome de la incompetencia en la gestión del Ministerio de Educación, porque ese señor ni siquiera era experto en educación escolar primero. E iba a la prensa a declarar todo tipo de falsedades, que yo le digo a ustedes y a todos los que están... Las pocas veces que iba, ¿eh? Sí, y yo digo algo. Por ejemplo, Ángel Hernández decía eso. Usted solo tenía que entrar a lo que es el sistema de carrera docente de la República Dominicana, descargar los estándares y ver cuáles eran los rangos. Aquí primero, la evaluación de desempeño docente, él no fue nunca capaz de hacerlo, y cuando pudo hacerlo, lo que intentó hacer fue un negocio y la Dirección General de Compra y Contrataciones se lo anuló
y se lo anuló el Tribunal Superior Administrativo. Nosotros mismos lo sometimos a la justicia. Pero entonces eso que veíamos de representantes de la ADP reuniéndose y reclamando en ese sentido. Yo era el coordinador de la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño. ¿Qué reclamaban ustedes en ese escenario? Que se cumpla la ley, que se cumpla lo que dicen los estándares. No reclamaban el incentivo, no reclamaban el bono. No, es lo que decía que nosotros pedíamos que a docentes deficientes se les diera un incentivo. Y nosotros nunca dijimos tal cosa. De hecho, nos cansamos de venir a los medios a decirles, señores, lean los estándares profesionales que no son de la ADP. En 2014 en este país se creó una visión de qué debe ser un docente dominicano, cuáles son las competencias que debe tener, cuál es el desempeño que debe tener, y te establece 4 rangos en los cuales él debe cumplir. Ese señor se le ocurrió decirle a la prensa, porque ya no sabía qué decir, que la ADP quería que le dieran incentivo a docentes deficientes. Y yo solamente los invito a ustedes a que vean los rangos. Pero es que gran parte de la desgracia de la educación, mira, el mayor problema de la gestión, perdón, de la educación en este país está en la gestión. Ahora con Luis Miguel de Campos, lo menos es una persona más objetiva. Luis Miguel de Campos, lo menos tiene la humildad intelectual de reunirse, de preguntar, de escuchar, y hasta ahora no le he escuchado decir una sola mentira. Ángel Hernández todos los días te salía con un disparate, una mentira totalmente divorciada de la realidad educativa. Juan, tenemos que irnos casi, pero yo quiero que ustedes aclaren. Usted dice que usted es parte de este gobierno. Sí, en el sentido de que yo trabajé en el equipo que hizo el proyecto de gobierno en educación del PRM. Y sus críticas están fundamentadas en los resultados. No en el hecho de que usted no ha sido tomado en cuenta por el gobierno. No, es que yo no tengo una función política. Yo dirijo 4 instituciones privadas en este país. Yo dirijo el St. Lawrence International School, dirijo Professional Training Systems, dirijo Dominican Republic, TESOL, y dirijo lo que es el Observatorio Educativo Dominicano, que tiene un acuerdo con la ADP para desarrollar su observatorio educativo. No me interesa una función pública y no la aceptaría, porque mi función acá es ayudar al país a mejorar la educación y tengo 35 años haciéndolo desde el sector privado. Hay un privado. aspecto vocacional en el magisterio. Si usted no tiene vocación, no debe ser profesor. No depende solo de los incentivos. Si usted no tiene vocación, no debe ser profesor. Que este país ha tenido buenos profesores desde Hostos. Sí. Desde Hostos ha tenido buenos profesores. Y muchos de nosotros hemos sido influidos de manera decisiva. Querido, yo soy profesor por un profesor pobre de los Minas, de un barrio. El aspecto vocacional tiene que determinarlo o inducirlo el gremio profesional. Es que el gremio, querido, mira, la ADP tiene que influir para que sea un factor en favor de la educación dominicana. Mira, la ADP entiende que necesitamos mejor. La ADP entiende. No es presupuesto. La ADP entiende que necesitamos mejores docentes, pero para tú tener mejores docentes, tú tienes que evaluarlo. La educación es una ciencia. Tú no puedes venir aquí a hablar de mitología y de mitomanía, de que los docentes tienen que mejorar. ¿Cómo tú los mejoras sin una evaluación? Exacto. ¿Quién está exigiendo que se evalúen a los profesores? La ADP. Una última pregunta por mi parte. No, finalmente nos vamos. Sí, nos vamos. Con el concurso de oposición, ¿esto es transparente? ¿Es justo? ¿Es no lo es y no lo ha sido. Lamentablemente el Ministerio de Educación no ha sido ni transparente ni objetivo porque le ha negado a los docentes la revisión de su prueba. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Educación está violando la ley garrafalmente, contratando a los docentes que reprobaron el concurso de oposición para pagarle 30,000 pesos y nombrándolos como auxiliares, facilitadores, monitores, violando la Ley General de Educación, violando el Estatuto de los Docentes, por no contratar a los docentes que sí pasaron, que son los docentes del Banco de Elegibles, por no pagar el sueldo que deben. Para nombrar los compañeritos del partido. No es un tema de político, no es un tema para mí económico y también, por otro lado, hasta de impericia, porque ellos no entienden qué es el rol de un maestro según lo establece la ley. Hay mucha impericia. Lamentablemente no hay mucho expertise en quienes dirigen el Ministerio de Educación. Gracias a Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos a hablar con Mariela para que lo traigamos con más tiempo, ¿verdad? Necesitamos una clase de inglés también de Juan. Okay. Lo habla muy bien. Bueno, entonces, gracias Juan. Estamos por aquí. Gracias por recibirme. Qué bueno.